El director de La vida de Pi, Ang Lee, se llevó una de las estatuillas, yo diría, de las más codiciadas en los Oscars de este año, 2013, donde triunfó la de mejor director. En los medios se ha presentado la película como un viaje espiritual, un redescubrimiento de la fe, o algunos llegan a decir que se trata como el libro de Jean Martel en el que se basa, una película que te haría creer en Dios. Hablamos con José de Segovia, periodista, teólogo. José, bienvenido. Encantado. José, ¿podemos hablar de un contenido espiritual en la película? Yo creo que como mínimo tenemos que hablar de eso, aunque claramente tanto el autor del libro como el director no han tenido ningún reparo en hablar de que la historia habla de la existencia de Dios, ¿no? En ese sentido, vemos que, aunque es legítimo, por supuesto, cualquier lectura que se quiera hacer de un texto o de una película de marcado contenido alegórico, no hay duda, sin embargo, que la idea original en la que trata esta historia es sobre dónde está la verdad en cuanto a las religiones, ¿no? Este es el tema tanto del libro original como de la película que ha hecho Ang Lee. Aunque a la vez la convivencia de Pi y el tigre tras el naufragio en una barca nos habla de un simbolismo de tragedia y supervivencia. ¿Cómo podríamos unir esto con la espiritualidad? Bueno, aquí realmente, como en todo tipo de contenido alegórico, el problema es pretender que hay una identificación de cada elemento, ¿no? Entonces la famosa pregunta, ¿quién es el tigre, no? ¿Qué es Dios? ¿Qué es, no? Realmente está un poco fuera de sitio. No creo que sea tampoco una alegoría en ese sentido, ¿no? Más bien estaríamos en lo que bíblicamente llamamos una parábola, que a diferencia de las alegorías, pues no tienen una identificación concreta, ¿no?, de cada elemento, ¿no? Yo creo también que el autor, obviamente, además, en particular, debido a su postura un tanto inquieta e indefinida sobre la espiritualidad, lo ha dejado deliberadamente ambiguo. En ese sentido, es una visión típicamente posmoderna, ¿no?, de la verdad y de lo que significaría Dios, ¿no?, y la fe. Y en ese sentido le gusta precisamente alimentar, desarrollar ese aspecto totalmente indefinido, ¿no?, que deja la historia, y yo creo que está conscientemente buscado. Lo que Ang Lee, que en concreto no se identifica tanto como Jean Martel con la fe, ha dicho varias veces, ¿no?, es que precisamente el propósito de su película es que la gente hable, que se inquiete, ¿no?, que haga preguntas. Entonces él está encantado con esa confusión final, ¿no? Es realmente lo que él buscaba con la historia. Lo que le decepcionaría realmente es que se viera como muy obvio una conclusión, ¿no? Lo quiere dejar típicamente como un final abierto, ¿no? Dice su director Lee que esta historia trata sobre el salto de la fe, pero ¿a qué tipo de fe se refiere? ¿Qué tipo de fe muestra? Bueno, en cuanto al caso de Jean Martel como de Ang Lee, ambos tienen un trasfondo en el catolicismo en primer lugar. No estamos hablando ni de un hinduista, ni de un budista, ni nadie, como mucha gente ha imaginado al principio, de que se trataba de una persona que seguía las religiones orientales que solemos relacionar, ¿no?, con este tipo de países, ¿no? Curiosamente, ¿no?, o sea, igual que su protagonista de la historia, nace en un lugar de la India, pero que ha sido una colonia francesa, ¿no?, bajo influencia católica, ¿no? Y Lee, aunque es chino de Taiwán, pues tiene una madre católica, ¿no?, que de hecho le llevaba a la iglesia, le hacía rezar hasta 4 veces al día, ¿no? Y dice que hasta los 14 años no dejó de ir constantemente a la iglesia. Martel todavía, además lo he confirmado precisamente con un obispo que conozco de Canadá, de su propia diócesis, ¿no?, asiste todavía a la misa cada domingo. O sea que no estamos ante alguien que está haciendo una propaganda y promoción y una claramente reflexión de tipo orientalista, entendido como hinduista o budista, sino más bien estamos hablando de este tipo de católicos de formación, ¿no?, original, en el caso de Martel practicante, en el de Lee ya no, simplemente con ese trasfondo, que están muy abiertos, ¿no?, a lo que podía ser una visión casi universalista, ¿no?, de la fe, ¿no?, entendiendo como universalismo el hecho de que pueden encontrarse ciertos aspectos de la revelación
más o menos en cada credo y religión, muy cerca de la idea del conocido teólogo del Vaticano II, Karl Rahner, ¿no? Defendía acerca de su visión del pluralismo religioso y que ha quedado de alguna forma reflejado también incluso en una encíclica vaticana, ¿no? El Lumen Gentium. En ese sentido, es una idea bastante católica, ¿no? Aunque el Vaticano actualmente no la mantiene, aunque hay tolerancia sobre esta visión al respecto, ¿no? Yo creo que este es el trasfondo, por lo menos de los autores. Otra cosa es como la gente lo quiera leer, ¿no? Uh-huh. ¿Puede quedar entonces la idea, tras ver la película, de que todos los caminos llevan a Dios? Yo creo que en un principio se supone que no es eso lo que quiere decir en la historia, ¿no? Y de hecho lo ha remarcado no tanto Lee, pero Martel en muchas ocasiones, de que ese es el sentido de su historia, que él habla en ese sentido por la voz del padre. El padre de Pi es lo que le dice en la mesa, ¿no? En un momento clave que aparece en la película de Lee, cuando le dice, no puedes seguir todas las religiones, porque este es un crío que se ha apuntado a todos estos credos diferentes, ¿no? Y pretende conciliarlos, ¿no? Y el momento de crisis dramático, ¿no?, que vive en medio del mar es lo que le lleva realmente a entender que no puede referirse por igual, ¿no?, a todas esas visiones de Dios, ¿no? Entonces, curiosamente, la película parte de una visión contradictoria con lo que podríamos decir que es esa concepción universalista. Lo que pasa es que luego hace como una reinterpretación, ¿no?, de lo que ha ocurrido, ¿no?, que es tan ambigua, ¿no?, que permite verse en ese sentido, ¿no? Pero como Lee lo entiende, el director, es como que intenta conciliar la razón con la fe. Es como le gusta explicar la película, ¿no? En ese sentido, por eso él no quiere renunciar a esa opinión del padre. Es muy importante para entender la historia, porque la opinión del padre significa la razón, o sea, la lógica. El padre le dice, tú no puedes creer en todas estas cosas al mismo tiempo. Dios no puede ser el mismo en cualquier religión. Toda esa argumentación del discurso del padre la asume Lee como una parte esencial del mensaje de la historia. Lo que ocurre es que también la fe irracional, totalmente abierta, ¿no?, de Pi, considera que es igualmente válida, ¿no? Y en ese sentido pretendería conciliar ambas cosas, ¿no? Y la conclusión pretende decir, ¿no?, que hay lugar, ¿no?, tanto para la lógica, si queremos decirlo, la mente, ¿no?, como el corazón que se reflejaría en esa fe. Es así, por lo menos, como al director le gusta hablar de la película. ¿En qué sentido, José, el mensaje de Jesús es distinto y exclusivo, si es que lo es? Yo creo que el Evangelio nos muestra claramente un camino exclusivo hacia Dios en la persona de Jesucristo. O sea, la famosa idea, ya no solo de Rahner, sino ya de Raymond Panikkar, ¿no?, que algunos conocen del Cristo del hinduismo, el Cristo del taoísmo, todas estas cosas, ¿no?, que se suelen citar, ¿no? Es una visión realmente muy difícil de conciliar con la fe cristiana. Es ciertamente en boga, ¿no?, ya los términos se utilizan mucho, incluso Cristo cósmico, ¿no?, es un tema que se populariza mucho a partir de las especulaciones de Teilhard de Chardin, ¿no?, y otros personajes en la religión del siglo XX, pero realmente cuando uno lee los evangelios es tan claro, ¿no?, las palabras de Jesús, ¿no?, yo soy el camino, ¿no?, la verdad y la vida, no hay otro camino, ¿no?, a Dios nada más que por él, ¿no? Entonces, intentar ver a Cristo en otras religiones implica sacarle de su contexto, claro, porque es un contexto judío-cristiano, no es otro Jesús el que nos presentan los evangelios, ¿no? Entonces, cuando intentan autores ver a Jesús en el budismo, ¿no?, verle en la literatura Vedanta, etcétera, ¿no?, lo que hacen es sacar principios muy generales del evangelio, intentar verlos de alguna forma reproducidos en estas creencias, pero que no afectan en nada al corazón mismo del evangelio, que no son realmente el mensaje cristiano, ¿no? El mensaje cristiano que tiene su corazón mismo en la cruz, en la muerte de Jesús, ¿no? En ese sentido vemos que ahí es donde se marca finalmente el carácter exclusivo que tiene el cristianismo frente a cualquier otro credo de religión, ¿no? No hay otro camino a Dios que el que Él abre con su propio cuerpo, ¿no?, con su propia entrega, con su propio sacrificio y ofrenda, ¿no? Es literalmente el camino, ¿no?, que se nos presenta
como la única manera de llegar a Dios, ¿no? ¿Es esto una arrogancia o un fanatismo, una intolerancia por parte de los cristianos? Hombre, sería si fuera esto una idea nuestra, ¿no? Que nosotros así lo hubiéramos decidido o escogido, que nos parece realmente que nuestra visión de Cristo es la única válida. Pero es que el problema no es ese, el problema es qué dice Jesús acerca de sí mismo, ¿no? Y es ahí donde tenemos la cuestión. El Evangelio es rotundo en este sentido. Es Jesús mismo el que se atribuye estas afirmaciones, ¿no? Por lo tanto, como decía C.S. Lewis, ¿no?, en la famosa declaración, ¿no?, podemos pensar lo que queramos de Jesús o del cristianismo, pero la cuestión es qué piensa él de sí mismo, ¿no? Y él o tomamos en serio lo que dice y realmente lo aceptamos, o lo rechazamos, o bien como una locura, ¿no? Pero no podemos decir que él quiere decir otra cosa que lo que dice, ¿no? Ese es el evidente sentido del Evangelio. José, para terminar, no sé si hay algo más que quieras añadir, alguna otra cosa que quieras comentar. Yo creo que en este sentido es una historia de la vida de Pi fascinante, ¿no? Y yo creo que realmente son muchos los elementos que conectan, ¿no?, con el lector y en este caso el espectador contemporáneo, ¿no? Porque le abre en definitiva las preguntas más trascendentes, las últimas, ¿no? Y en ese sentido yo creo que es una historia que merece la pena ver, comentar, ¿no?, y hablar de ella, ¿no? Porque nos plantea finalmente el problema de la verdad, ¿no? Y yo creo que en definitiva este es el gran debate de la fe en el mundo contemporáneo. ¿Cuál es la verdad, no? Y en ese sentido la película, en vez de huir de esta cuestión, no se enfrenta a ella y nos da diferentes alternativas, claro, que no se pueden conciliar una con la otra. Eso es lo que precisamente la historia quiere decir. Por eso yo me resisto a la idea de que esto sea un mensaje relativista. Si realmente todas las verdades fueran iguales, no entiendes las preguntas y cuestiones del final, ¿no? O sea, aunque deja evidentemente al espectador, ¿no?, o al lector concluir cuál es para él la verdad auténtica, no hay duda que te muestra que esas verdades son excluyentes, ¿no? Y en ese sentido, yo creo que algo ha aprendido de su padre, desde luego, y de la lógica y de la mente racional, que te muestra que no todos los caminos van al mismo sitio. O sea, no se puede llegar a Dios de maneras totalmente opuestas, ¿no? Como se pretende cuando se dice que todas las religiones son iguales, ¿no? Todas las religiones no pueden ser iguales y diferenciarse en su visión de Dios, del hombre, de su problema, de la vida después de la muerte, ¿no? De iluminación o salvación, ¿no? De reencarnación o resurrección, ¿no? Son totalmente realidades contrapuestas, ¿no? Y en este sentido no le hacemos ningún favor, ¿no?, a nadie diciendo que da igual lo que creas, ¿no?, que es lo mismo, ¿no? Hombre, podemos decir que es igualmente respetable y podemos mostrar la tolerancia que hace falta, claro, para todo tipo de credo o idea, pero no podemos decir que dicen lo mismo. Eso es una cosa absurda. Entonces, en ese sentido yo creo que la vida de Pi hace una gran función en este sentido, en enfrentar la cuestión lógica, ¿no?, a una idea tan popularizada y realmente divulgada, particularmente entre religiosos, ¿no?, de que todas las religiones son iguales, ¿no? En ese sentido, yo me congratulo con una historia como la vida de Pi, que nos plantea que esto no es lógico, no tiene sentido. Todos los caminos no pueden ir a un mismo sitio. Más claro, imposible. José, muchas gracias. Encantado, hasta otra vez. Ha sido un placer, de verdad, tenerte con nosotros aquí en Protestante Digital. Y desde aquí, desde Protestante Digital, les habló Daniel Oval. Les esperamos para nuestra nueva entrevista. Que Dios les bendiga. protestantedigital.com